Gloria sea a Él. Pero Él quiere, ¿verdad?, hacer una obra que ha diseñado a través de su pueblo. Vamos a buscar la palabra de Dios en Jueces capítulo 6. Una vez más, seguimos, hermanos. Sería la segunda parte de este mensaje de Gedeón. A la que tengamos principios de la fe de Gedeón empezando allí, este capítulo. Y ahora vamos a recordar también, a ser motivados por nuestro Dios. En este libro histórico de la palabra de Dios, donde recordamos que la autoría no está clara del libro, pero sí, hermano, la inspiración y el poder de Dios sobre su pueblo, sobre sus líderes. Recordando el trasfondo histórico de que, hermano, el tema de Jueces es el liderazgo del Señor es necesario para la dirección del pueblo de Dios. De otra manera, pasará lo que pasaba aquí con el pueblo. Se extravía de la voluntad de Dios y cada uno hacía lo que bien le parecía a sus ojos. Vemos la importancia, hermano, del liderazgo en toda la palabra de Dios. Tenemos la Biblia, tenemos su palabra, tenemos, ¿verdad?, su espíritu y toda su sabiduría, pero Dios ha puesto líderes para saber a dónde va a llevar a su pueblo, a una sola voluntad de Dios. Y yo pensaba en esto como el transporte famoso que nos rodea hoy en la tecnología, los aviones. Mi hermano, es una realidad que hay una torre de control, sería Jesucristo, ¿verdad? Amén. Los aviones tienen rutas que aún y plan de vuelo que tienen que entregar antes para saber dónde van a ir. Pero oiga bien, hay muchas rutas de cómo llegar a un país. Hay muchas pistas de cómo llegar a un país, pero hay un solo aeropuerto y hay un solo lugar. Hay un solo destino, hay una sola torre de control. Pueden haber muchas rutas. Hermano, el pueblo de Dios puede tomar muchas rutas y hay una sola torre de control que es Jesucristo. Pero podemos decir, hermano, que cada avión sería una iglesia local y el piloto, hermano, es un pastor, hermano, que está llevando ese avión. Debe ir a un solo lugar. Todos los líderes son estos pilotos que tienen que llevar el avión a ese lugar. Y sabemos que muchos pilotos de mucha experiencia, muchos por no hacer las cosas con sabiduría, ¿qué ha pasado? Que han llevado aviones a accidentes, a estragos y a todas esas personas. Otras han pasado por accidentes solamente, pero otras por la mano del hombre y por errores. Por eso, hermano, ore, ¿verdad?, por los líderes y por los pastores, que hay mucha responsabilidad. Pero fíjense cómo el Señor empezó a llamar a estos siervos después de la muerte de Josué. Y aquí tenemos algo más. ¿Qué veíamos? Vamos a ver quién tiene nota del miércoles. ¿Qué veíamos? El tema fue: la fe nos hace valientes, porque el Señor vio algo aquí en Gedeón. ¿Y qué me dice? ¿Qué me recuerda los puntos? Las cualidades de un valiente delante del Señor. ¿Cuáles fueron las que vimos? Primeramente, ¿quién tiene eso? O una idea, ¿verdad? Yo sé que muchas veces no es exactamente, pero hay una idea. ¿Cuáles son estas cualidades de este valiente que Dios no quiere hacer a nosotros, poniendo nuestra fe en Él, como hizo Gedeón? Ya yo le di una pista ahí. El versículo 12, Jueces 6:12. Sí, hermano. Digo que por lo menos el Señor le puso allí un título: para un esforzado. O sea que debía tener una valentía. Amén. Aparte de un deseo de poder servir. Así es. Y eso es realmente la explicación de eso, aunque pusimos un título, esa es. Es decir, son las cualidades que Dios obra en nosotros. Recuerden que muchas veces podemos decir nosotros, yo soy este cristiano, o yo tengo este tiempo, o yo creo que yo estoy capacitado para esto, hermano. Pero otra cosa es lo que Dios realmente está viendo. Y qué bueno ver a Gedeón. Jehová le dijo a Gedeón: tú eres un varón valiente y esforzado. La cualidad que Dios obra en nosotros. ¿Cuál es otra cualidad muy importante para un esposo, para un pastor, para el liderazgo, para aprender en la vida? En la conversación de Dios con Gedeón y la respuesta de Gedeón, ¿cuál es otra cualidad que nos hace valientes? En una palabra se puede decir: si él reconoció debilidad en sí mismo, humildad, humilde. Gedeón reconoció de que él no podía hacer las cosas. Y si usted no la tiene, no te la, pues humilde, porque él
vio que era débil en sí mismo. Fíjese el 15, Jueces 6:15. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Y qué le dijo el Señor? Ve con mi fuerza. Gloria a Dios. Así que, hermano, la fuerza está en el Señor. Pero nosotros reconocemos que sin Cristo somos nada. Y en Él lo somos todo. En Él podemos. ¿Algo más? ¿Algo más? De Gedeón. La fe que nos hace valientes. Así que, ¿qué nos hace valientes, hermano? Que Dios obre su calidad en nosotros. Que seamos humildes delante del Señor y vayamos con su fuerza. ¿Qué más nos hace valientes? Vamos a ver algo más ahora. ¿Quién tiene algo más? Aquel que depende del favor de Dios. Ahí estaba Gedeón pidiendo: si he hallado gracia ante tus ojos, versículo 17. Y aquel que pone en primer lugar a Dios. Porque él también allí preparó un cabrito, versículo 19 en adelante, fue adorando a Dios. Fue diciendo: quiero vivir en obediencia a Dios, porque cuando vio la santidad de Dios, y allí terminamos, vamos a seguir ahora con lo demás. Este hombre tenía una relación con Dios, conocía al Señor, y poner a Dios en primer lugar, hermano, no significa solamente agradecerle en primer lugar. Como decimos, este mundo es muy famoso en decir: yo tengo a Dios en primer lugar, gracias a Dios por lo que me ha dado. ¿Realmente eso es lo suficiente, lo que le agrada al Señor, para tú decir que vives para Dios? No, mi hermano. Dios es santo y Él, el que le conoce, va a hacer las cosas que le agradan. Y allí estaba Gedeón, como otros hombres de Dios en la Biblia, haciendo lo mismo. ¿Qué hizo Noé? Un altar inmediatamente, porque el Señor debe ser adorado. Porque Él ha determinado que a través del sacrificio haya salvación, perdón y ofrenda para su gloria. Cuando vio su santidad se sintió pecador. Y el Señor le dijo: no tengas temor, en el versículo 23. Así que 24 en adelante ahora, 24 en adelante, vemos algo más con Gedeón aquí. Vemos algo más con Gedeón que vamos a recordar en esta tarde. Vamos a orar y a nosotros ver lo que el Señor nos reta en esta tarde. Oremos. Padre Santo, Dios eterno, te damos gloria, Señor, una vez más, por permitirnos estar en tu casa para adorarte, para escuchar tu voz. Padre, nos sentimos, Señor, también privilegiados de nosotros abrir tu Biblia, Señor, tu voz. Pero al mismo tiempo tenemos temor y queremos tener cuidado, Señor, porque este libro, Señor, tiene tus palabras que creó los cielos y la tierra. Tu palabra que condena al hombre, pero tu palabra que salva también al hombre. Oh Padre, tu palabra que nos ha revelado toda tu voluntad, Señor, que nos guía. Por eso ayúdanos a temer, a escuchar, Señor, como le dijiste a Israel: oye Israel, a tener temor, Señor, de tu voz, y a temblar ante tu palabra para que podamos obedecerla y nos ayude con tu espíritu, Señor, a hacer tu voluntad. Y yo te pido que sea una persona que hoy no es valiente delante de Dios, Señor, en aceptar a Jesucristo, que sea, Señor, Padre, también en tu obra, Señor, en los corazones. Ayuda a tu pueblo a seguir siendo valiente delante de ti, en dar pasos de fe, Señor, y que crezcamos en el conocimiento, Señor, y en la santidad de tu nombre. Padre, motívanos. Gracias por estos guerreros literales que hoy somos espirituales en ti y en tus promesas, como también obraste en Gedeón en este caso. Ayúdanos, Señor, a ser valientes en ti. Y gracias, Padre, porque tú tienes poder y tú tienes, Señor, sabiduría en tu palabra. Que temamos tu nombre, Señor, que nos gocemos en ti y que, Padre, podamos salir diferente una vez más. Solamente sea un puente yo de tu palabra, Señor, y que rete a tu pueblo y a toda persona que escuche la voz de Jehová y sea tocado, mi Dios, a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por hablar a tu pueblo, por hablar al ser humano, por ser el Dios vivo y verdadero, personal, que tienes un plan de guiar a todo ser humano que confíe en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Veíamos el miércoles: la fe te hace valiente. Hay que tener valentía. La valentía delante de Dios es esta: es hacer su voluntad. En nosotros es llamado por Él con cualidades, no nosotros tener cualidades, hermano. Mucha gente, jóvenes hoy, está teniendo cualidades del mundo, es decir, liderazgo en el mundo. El mundo le aplaude, el mundo le da palmadas, y no es que no nos preparemos, no es que no tengamos títulos y cosas en este mundo, pero que primero y que sea para la gloria del Señor.
que sea porque hayamos favor delante de Dios. Me recuerdo de Esther, mis hermanos, siendo reina con mucho poder, que ella no utilizó su poder, sino que utilizó el poder de Dios. Y fue y mandó a todo el mundo a orar. El ser humano necesita humillar su yo, necesita humillar su corazón delante de Dios. Vimos que esto es una cualidad. Una cualidad en Segunda de Crónicas de Salomón, para Dios sanar la tierra otra vez. Una cualidad aquí en Gedeón, porque él pensaba que en él mismo no había poder. Pero hermano, no se quedó sentado. Él estaba trabajando antes, y cuando Dios lo mandó ahora, sabemos que también allí fue un guerrero valiente en manos de Dios. Hermano, eso es lo que Cristo va a hacer con nosotros. Nosotros somos débiles y pámpanos, pero Cristo quiere tomarnos para que entendamos que Él es el Todopoderoso, que confiemos en sus promesas. Y ahora Él va a hacer algo con nosotros, igual como hizo con Gedeón. Él tiene un plan que está haciendo para mostrar su poder con su pueblo, con sus hijos, con sus siervos. Para que seamos entonces estos valientes. Vemos ahora la preparación para ser valientes. Veíamos la fe, claro que parte de la preparación, pero esta fe que nos hace valientes, porque la fe nos salvó, porque la fe es nosotros tener estas cualidades para que Dios hable a nuestras vidas, para nosotros. Ese encuentro que tuvo Gedeón con el Señor, hermano, lo tuvimos con Cristo, pero cada día el Señor tiene un encuentro con nosotros para moldear nuestras vidas, porque Él quiere hacer una obra grande. Hermano, Él sabe, qué bendición es saber que Dios conoce lo que va a pasar mañana. Él sabe aún lo malo que puede pasar. Y hermano, Él quiere preparar nuestras vidas para que tengamos victoria en Él. Él no quiere que seamos derrotados. Él es el Jehová de los ejércitos. Y tenemos los Josué y jueces, nos están hablando de las guerras. Y otra vez sabemos que estas guerras, muchos engañados por el diablo están buscando guerras físicas, reales, violentas. Y ese no es el Dios que seguimos. Gloria al Señor, que nos ha mandado a guerras espirituales. Y por eso quiere prepararnos, mis hermanos. La preparación de los valientes de Dios. Queremos ser valientes en manos de Dios. Así que el 24, otra vez que dejamos, nos dice la palabra, Jueces 6, 24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Seguimos leyendo ahora, pero Dios bendiga su santa palabra hasta aquí el 27. Tenemos aquí a Gedeón edificando altar. Dejamos allí que esta era parte también de él adorar a Dios, de ponerle en primer lugar. Él quería adorar al Señor. El Señor estaba preparando para estas batallas que venían. Y fíjese allí, hermano, cómo lo llamó. El Señor tiene muchos nombres en su palabra. Es decir, es un solo Dios. Pero la experiencia que tuvieron estos siervos nos recuerdan nombres con el Señor. Y dice aquí Salón, pero originalmente en hebreo Shalom significa paz. Incluso ahora mismo, ¿verdad? En Israel, los mesiánicos, los que creen que Jesús es el Mesías, el Salvador, saludan de esta manera. Incluso el Señor Jesucristo así saludaba a sus discípulos: paz a vosotros, Shalom. Y así está llamando aquí Gedeón, porque es la manera en que él hacía la paz con su Dios, para él entonces poder ir a la batalla. Es la manera en que él recordaba que el Señor le iba a dar victoria como el Dios de paz. Así que aquí el Señor se da a conocer como el Dios en el que es santo. Fíjense que Gedeón creía que se iba a morir por ver la santidad de Dios. Y el Señor dijo: no tenga temor, en el versículo 23. Y luego edificó un altar. Él estaba agradecido de que no fue muerto por su pecado, sino que fue salvo de su pecado, hermano. Eso es salvación, gloria a Dios. La salvación en el Antiguo Testamento no está tan implicada como en el Nuevo Testamento, pero oiga bien, esa es la misma fe que hemos tenido nosotros en la palabra de Dios que nos salva del pecado. Así que toda persona que se siente pecador cuando ve a Dios está entendiendo el Evangelio. Y toda persona que adora al Señor
Señor y que confía en la palabra de Dios para ser salvo de ese pecado, tiene salvación. Por eso es que ha entendido que Jesús es el Redentor. Nosotros tenemos el nombre de Jesús. Aquí estaba Gedeón con Jehová, ¿verdad? Sabiendo que era la forma en que él se había mostrado a su pueblo. El que hace la paz con todo ser humano, el que le daba paz a él por encima de su pecado para ser usado como el valiente, como el guerrero, como el hombre de Dios. En este caso el juez que Dios había puesto. Así que el 25, ¿qué podemos ver aquí? ¿Cuál es el proceso de preparación de los valientes de Dios? Como tú y yo, poniendo esa fe como valiente que vimos, ahora el Señor está preparando, hermanos. Tuvimos un 2015, esta mañana mencionábamos como iglesia aún, con muchas pruebas y cosas que el Señor ha permitido. Y hermano, este mensaje, el propósito que tengamos estos principios para saber que Dios está preparando en nosotros. Primeramente, para el proceso. ¿Y cuál es el proceso de la preparación? ¿Cómo Dios nos prepara? Con un compromiso de santidad. Primero, un compromiso de santidad. Versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. ¿Cuál vimos que era el trasfondo histórico de este tiempo? Aquí estaba Jehová entregando, recuerden, Jueces 6:1, en manos de Madián por 7 años, por dejar la palabra de Dios. Consecuencia, estaba aquí Israel, mire, siendo influenciado por la idolatría. Y muchos estaban idolatrando. Fíjese, aquí también en la familia de Gedeón, muchos tenían pecados pendientes. Y Dios no iba a usar este siervo. Y parte de la preparación, hermanos, es un compromiso de santidad con Dios. Debe tomar esta decisión. Y hermanos, nosotros vamos a mirar nuestros corazones hoy. Queremos ser valientes de Dios. Amén. Hermano, hay un compromiso de santidad. Mientras, dice Matthew Henry, el pecado no haya sido perdonado por el gran sacrificio, en mayúsculas, no se debe esperar ningún bien de Dios. Mientras el pecado no haya sido perdonado por el sacrificio, no se debe esperar ningún bien de Dios. Dios estaba allí atrayendo a Gedeón a la santidad de él, para prepararlo con poder para lo que venía. Hermano, compromiso de santidad. Dios es santo y la prueba de que su pueblo se acerca a él es cuando tiene un deseo de su santidad. Fíjense que inmediatamente le mandó: déjame ver dónde está tu fe, Gedeón. Déjame ver dónde está tu compromiso conmigo, porque el Señor tenía un plan para usar a Gedeón. Por eso el proceso de preparación como valiente de Dios, la forma en que Dios te va a usar como valiente, hermana, en tu casa. ¿Por qué valiente, hermano? Porque vimos el miércoles, ¿cuál fue una definición de valiente que le pude dar? Y que muchos mencionaron. ¿Qué es un valiente? ¿Qué es una persona con valor? ¿No tiene miedo? ¿No tiene miedo? ¿Y miedo de qué en este sentido? Del peligro, del riesgo. Y vimos, hermano, el valiente es el que hace lo que los demás no hacen. El mundo entero está en manos del maligno. Hay pocos que quieren hacer la voluntad de Dios. Y el valiente es el que va a decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Amén. Hermano, el Señor quiere que los seres humanos sean valientes en confiar en sus promesas. Recuerde que aún el que no acepta a Cristo, Dios le llama cobarde en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay una valentía, es decir, una confianza total, no en nosotros mismos, sino en lo que Dios está diciendo. Porque como humanos no entendemos. Y lo que Dios nos está mandando no es algo ilógico y algo imposible. No, Él nos está mandando a nosotros confiar que debemos comprometernos en su santidad. A saber que quiere prepararnos. Nuestro corazón debe acercarse a Él. Y cuando ve, pero este es el Dios que yo sirvo, entonces comienza el Señor inmediatamente a pedirte, mi hermano: déjame ver dónde está tu corazón. Déjame ver si estás dispuesto a tú dejar algunas cosas que son obstáculos para que yo te haga valiente, te dé valor y haga grandes cosas a través de ti, hermano. Hermano, un compromiso de santidad. Si nos vamos viendo a Dios, comenzamos a ver que necesitamos más compromiso con Él. Qué pena, ¿verdad? Que muchos digo soy cristiano y luego nunca hay un cambio hacia la santidad. Eso es preocupante, mi hermano.
Porque si estamos conociendo a Cristo o no estamos conociendo su palabra, no estamos conociendo al Dios de la Biblia, o estamos nosotros mirando a este mundo tanto que nos olvidamos que Dios nos está trayendo, nos está motivando a que vivamos en santidad, en obediencia, que nos parezcamos a Él. Vamos a Génesis 35, allá atrás, deje su dedo allí en Jueces. Génesis 35, primero un compromiso de santidad. Repítame en voz alta, un compromiso de santidad. Así no nos vamos a olvidar el primer punto. ¿Cuál es el proceso de preparación de los valientes de Dios? Primero, un compromiso de santidad. Génesis 35, fíjense aquí lo que dice Jacob. Estos hombres estaban claros del Dios que tenían que servir. Jacob pasando por altas y bajas, pero le había sido también revelado el Dios de Israel y aún había luchado, ¿verdad?, con él para encontrar su bendición. Génesis 35, 2 dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Hermano, eso se parece al Nuevo Testamento, de cómo la iglesia, el pueblo de Dios, sigue en santidad, despojándose del viejo hombre. Fíjese, la ilustración de vestidos. Dice como Jacob, padre de familia, varones, el Señor nos manda a evaluar nuestras vidas, nuestras familias. Esa es la valentía para ser valientes delante de Dios. Nosotros debemos quitar los dioses ajenos, mi hermano. Compromiso de santidad. Dios no iba a usar a Gedeón grandemente si él no hacía este compromiso. Dios no iba a usar a Gedeón porque él es santo. Y Dios nunca se baja a sus siervos, siempre a sus siervos los sube a su santidad, los lleva a su voluntad. Hermano, no podemos nosotros entender que bueno, Dios se va a cansar de los tiempos. Y ya como la carnalidad está entrando a las iglesias porque estamos cerca de la venida de Cristo, Dios va a permitir, hermano, mire, la santidad de Dios no permitió que el pueblo israelí entero entrara a la tierra prometida. Eso me enseña, mi hermano, que Dios es santo y que el pueblo es santo. Que Dios es celoso y quiere un pueblo celoso de buenas obras. Y que si nosotros no lo somos, hermano, el Señor se va a buscar un pueblo que lo haga. Por eso, hermano, yo quiero ser valiente delante de Dios. Amén. Un compromiso de santidad. Como dijo Matthew Henry allí, sin pecado perdonado. Por eso Salomón, conociendo a Dios, también decía: pero es que el Señor va a sanar la tierra. Y le fue dicho por el Señor: cuando nos convirtiéramos de nuestros pecados, hermano, no mire al otro. Cada día miremos a nosotros. Fíjense que de su propio padre, de su familia allí, de la confianza, de lo estrecho, de la intimidad, en tu propio hogar allí, debía revisar, y él tenía que desligarse de la idolatría en su corazón, en su vida. Tenía que estar dispuesto a este compromiso con el Dios Santo de Israel para ser un valiente de Dios. Allí lo dijo Jacob otra vez. Vamos allí dejando otro dedo al Salmo 101. Este llamado de santidad, un compromiso de santidad delante del Señor. Salmo 101, 2 dice la palabra del Señor. Salmo 101, 1 y 2 vamos a leer. David, aquí está también este guerrero y hombre de Dios y rey de Israel. ¿Y qué dice? Conociendo al Señor. Salmo 101, 1 y 2. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Gloria al Señor. ¿Y qué decir de Job, hermano, que cantamos 11? Que también en su casa decía: sí, tenemos que nosotros vivir en santidad y dejar el pecado, y nosotros dejar altares falsos y renovar el altar del Dios Santo de Israel, hermano. Dice David: entenderé el camino de la perfección. Ahí está el cambio. Esa es la obra de Dios, hermano, perfeccionados por su Espíritu, jóvenes por su palabra, un compromiso primero de santidad. Jacob mandó a su familia que quitaran dioses ajenos. Hay perfección y progreso espiritual cuando hay integridad. Dice allí David: en la integridad de mi corazón andaré. Vimos otro mensaje de Abimelech en estos días con Abraham. ¿Y qué fue? ¿Cuál fue el llamado? Que podemos y debemos vivir en integridad. Me gusta pensar en integridad, una definición mía: integrar toda mi vida en santidad a Dios. Toda mi vida. ¿Se ha atrevido en el tiempo de la historia cristiana muchos llamados cristianos a decir: bueno, o soy el domingo, me pongo una chacabana en la corbata y el lunes hago lo que yo quiero con mi vida? Muchos malinterpretaron cuando Pablo estaba allí predicando a las iglesias que estaban en Asia.
Muchos sabían que estaban diciendo, bueno, malinterpretando la Biblia, como Pablo le dijo, van a vivir en el pecado para que sobreabunde la gracia. Bueno, entonces vamos a vivir en nuestra mente, delante de Dios, en nuestro cuerpo, a lo que tú quieras, en pecado, inmoralidad. Y Pablo dijo, no, el Señor y su voluntad y su plan y su propósito es que tu cuerpo, que tu vida, que todo tu cuerpo, espíritu y alma sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Hermano, un compromiso de santidad. Gedeón estaba siendo probado por el Señor y preparado para lo que venía. Así que perfección y progreso cuando vivimos en integridad. Le pedimos al Señor que quite estas cosas de nuestros corazones que a Él no le agradan, que son idolatría. La consagración es preparación para ser un valiente en la batalla espiritual. Un compromiso, hermano, por encima de tradiciones familiares también. Fíjense ahí el 26, Jueces 6, otra vez. Jueces 6, 26. Edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, tomando el segundo toro. Sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Fíjense allí, hermano, qué prueba le había puesto, qué mandato a Gedeón. El mismo corte de la madera que se usaba para idolatría, el Señor le dijo, tómalo para que lo ofrezcas, ¿verdad?, para mí. Con eso entendemos, hermano. Fíjese que el contexto religioso de ahí era idolatría. Más adelante vamos a leer que la gente le persiguió y lo buscó y le iba a costar su vida a Gedeón. Es decir, el Señor estaba diciendo, el compromiso tuyo conmigo de santidad debe ir por encima de las personas y por encima de toda familia y toda cosa. No es así que el Señor nos manda a que su amor, nuestro amor por Él debe ser por encima de toda familia y de toda cosa. Recuerden, no es que rechazaremos familiares, sino que Dios quiere el primer lugar en todas las cosas. Nuestro amor debe ir por encima de nuestras familias al Señor. Nuestro amor por el Señor debe ir por encima de nuestras esposas. Nuestro amor al Señor debe ir por encima de nuestros hijos. Y oiga, mi hermano, cuando un hombre hace esto, sus hijos van a estar en el mejor lugar, su esposa va a estar en el mejor lugar, el trabajo va a estar en el mejor lugar, sus padres van a estar en el mejor lugar. No va a haber excusas. Vamos a poner a Dios en primer lugar. Gedeón debía poner a Dios en primer lugar. Debía mostrar su fe de esta manera. Y fíjese que de su propio padre, no es tradiciones de padre, no es idolatría aún que haya sido enseñada, influenciada. Como que dice, yo me despojo de estas cosas, yo quiero vivir en santidad delante de Dios de Israel. Hermano, cuántas tradiciones, y no solamente tradiciones en esta tierra, sino, hermano, cuántas cosas nos rodean en nuestras casas. Y oiga bien, somos 4 miembros, somos 3 miembros, y yo voy a decir algo bien fuerte, hermano. Gloria al Señor que lo que el padre de familia decide hacer en la familia es lo más importante para que esa familia crezca espiritualmente. Pero muchas veces no va a ser la decisión individual de cada miembro de la familia. Y Dios nos está haciendo un llamado y un compromiso a que si otro, aún en nuestra familia, no quiere comprometerse con el Señor, hermano, confirma que tú quieres hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que tú sigas adelante. Dios quiere que tú realmente le puedas mostrar tu amor y la prioridad que tienes en tu vida para ponerlo a Él por encima de todas las cosas. Dios quiere prepararte para ser ese valiente en tu familia, que haga más para el Señor, que tenga victoria y poder. Pero Él quiere compromiso, mi hermano, de santidad. Fíjense aquí como dice el 27, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y no vemos miedo aquí de Gedeón. Aquí lo que estamos viendo es prudencia de Gedeón. Por eso vemos que es un compromiso por encima de las tradiciones familiares. Entonces es bíblico. Gedeón estaba haciendo lo que Cristo nos dijo a nosotros en Mateo 10:37. Yo no voy allá, te quiero la nota. Que ninguno que no dejara padre o casa o madre no es digno del Señor. Entonces, hermano, Gedeón estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Él estaba mostrando que su amor y su compromiso iba por encima de todo. Y Dios lo estaba preparando como un valiente para darle victoria y poder. Hermano, Primera de Reyes, primer libro de Reyes, más adelante, 18. Ahí hay otro versículo que
nos está invitando el profeta Elías también a comprometernos con el Señor. Un compromiso de santidad. Primera de Reyes 18:21. Estaba diciendo aquí Elías, este famoso versículo, para memorizar, hermano, para nosotros vivir, los jóvenes. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hermano, lo triste fue que el pueblo no respondió palabra. Allí estaba Josué también diciéndole: si más os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Hermano, siempre hay un llamado a nosotros a escoger. ¿Qué queremos ser? ¿Valientes de Dios? ¿Fríos espirituales? ¿Quedados? ¿Estancados espirituales? Hermano, es la gracia de Dios, pero ¿qué elige usted ser para el 2016 si Cristo no viene antes? Ojalá que sea un valiente de Dios con el poder de Dios. Hermano, claudicar, esto es dudar. Por eso, joven soltero, tú tienes que pensar 2 veces antes de tú poner tus ojos en alguien. Porque si esa persona está claudicando y está dudando seguir a Dios, hermano, mire, ni siquiera pase por ahí. Sigue orando, pasa de largo. Tú no tienes que ser perfecto como humano y no vas a pedir más de lo que tú puedes ofrecer, pero tú estás buscando al Señor y quieres buscar la voluntad de Dios. Tiene que haber una persona que esté dispuesta a hacer lo mismo, que esté definido espiritualmente, que tenga convicciones y este compromiso de santidad. Este es un valiente delante de Dios. Esta es la preparación del valiente de Dios delante de Dios. Pero hay algo más en el proceso. Segundo, el proceso de ser valientes delante de Dios. Primero es el compromiso de santidad y luego es la persecución por Dios. La persecución por Dios. No es la persecución de Dios, gloria al Señor. El Señor no trae persecución, Él no trae problemas, Él trae victoria y su poder. Pero inmediatamente sabemos, dijimos, yo quiero obedecer a Dios, el diablo se va a levantar allí. Va a venir la persecución. Mira el 28. Por la mañana, Jueces 6:28. Cuando los de la ciudad se levantaron, y aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Recuerden ahí el contexto. Un pueblo idólatra. Oiga, pero qué ceguera, qué oscuridad. El pueblo de Dios y rodeado de todas las maravillas del Señor, de Jehová, el Dios verdadero. Y estaban cegados muchos del pueblo de Dios, adorando imágenes falsas. Y hermano, Dios no iba a orar en su pueblo si no tenía este compromiso de obediencia y de santidad. Pero aquí estaba Gedeón tomando decisiones y se metió en un problema delante de la gente. Oh, mi hermano, mi amigo joven, este mundo nos va a perseguir. Incluso aquel, mire, que puede decir que vive para Dios. Mire, usted sabe que el diablo utiliza a muchos, a cristianos carnales, también, para desanimarnos a seguir en el camino del Señor. Debemos nosotros saber que Dios nos está preparando. Si el mundo me está persiguiendo, recuerden que el Señor Jesús también lo dijo, y es porque estamos obedeciendo al Señor, hermano. Miremos allí el gozo y la gracia, porque Dios está haciendo una preparación con nosotros. Ese es un valiente delante de Dios. Esto es parte del proceso. Debe verse que un cristiano está siendo diferente, y al mundo no le gusta la diferencia. Por eso el mundo quiere que aceptemos todo su pecado y sinvergüencería. Por eso el mundo quiere que nosotros vayamos en la corriente, joven. Y cuando tú dijiste sí en contra de esa corriente, el mundo te va a perseguir. Y mira, humanamente hablando, nos buscamos un problema allí. Pero es una persecución por causa de Dios. Y el Señor nos ha dicho que cuando viene eso, bienaventurados somos, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Felices, debemos sentir gozo como cristianos. Oiga bien, no de buscar persecución, sino de obedecer a Dios aún cuando vienen momentos de persecución. Obedecer a Dios sin mirar en la persecución, el desánimo, que otro no le esté viendo así. Lo importante es que nosotros confirmemos que estamos mirando a Cristo, que estamos mirando al Señor. Hermanos, sigue adelante. Hay una persecución por Dios. En el trabajo va a venir persecución por Dios. Aquí estaba inmediatamente Gedeón, podía pasarse hermano por la cabeza. ¿En qué lío yo me he metido? ¿Qué querían hacer estas personas, hermano? Lo dice ahí adelante. No se quedaron tranquilos. Comenzaron a preguntar: ¿quién hizo esto? Y encontraron la imagen tirada y cortada. El Señor, como quien dice, estaba
provocando a estas personas. ¿Pero qué? Porque Dios había sido ofendido. Dios no admite ninguna idolatría y Él es el Dios verdadero. Y Él está buscando hombres como Gedeón, valientes, que en este mundo, hermano, se paren en la brecha y puedan decir al mundo: eso es idolatría, eso ofende a Dios. Y en ese momento, hermano, ya no buscamos un problema en el mundo, pero nos buscamos felicidad, poder y victoria en Cristo Jesús, Señor. Sabemos que estamos creciendo cuando hay persecución. La vida cristiana no es estar, oiga bien, viviendo para agradar a la gente, sino para agradar primeramente a Dios. Efesios 5:11. Vamos allá, desde un dedo en Jueces. Efesios 5:11. ¿Cuál es el mandato de Dios al cristiano? Segundo punto, ¿cuál es parte del proceso de los valientes de Dios? La persecución por Dios. ¿Cuál es el segundo punto, hermano? Dígalo fuerte. La persecución por Dios. ¿Cuál es el segundo punto del proceso? La persecución por Dios. ¿Cuál es el primero? Un compromiso de santidad. Así que cuando hacemos un compromiso de santidad, mi hermano, este mundo se va a parar. El diablo va a mandar más secuaces. El diablo mandará más persecución. Sigue adelante, mi hermano. Bienaventurado eres que estás haciendo la voluntad de Dios. Efesios 5:11. ¿Cómo nos quiere ver el Señor? ¿Qué quiere el Señor de su pueblo? Que se acomode. Hermano, muy fácil acomodarse. Joven, muy fácil rendirse. Es muy fácil quedarse callado en la universidad. Pero qué bueno uno poder levantarse con la ayuda y la gracia del Señor y decir: yo soy cristiano, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y yo no soy un cristiano ni de la secreta, ni un cristiano frío. Yo soy un cristiano que realmente quiere ser verdadero, que vive para el Señor, que vive en santidad, que muestra a Cristo, que no es humanamente perfecto, pero Dios le va transformando a su santidad y a su perfección. Pero es que David dijo: entenderé la perfección cuando hay integridad. Pon todo al Señor en todas las áreas de tu vida, en primer lugar, para agradarle. Y vas a comenzar a ver la perfección en tu vida, como dijo David. ¿Qué quiere el Señor? Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No es que usted literalmente esté diciendo: te reprendo por allí. Reprender significa rechazar. ¿Quieres ser diferente? Seamos diferentes para Cristo Jesús. Seamos diferentes para Él. Si este mundo está buscando creatividad, yo creo que el cristiano es el más creativo, porque no hace lo que todo el mundo hace, joven, sino hace algo diferente a este mundo, porque pertenece al reino de Dios. Hermano, mire, joven, yo creo que hay una etapa crucial en el cristiano de la pelea con este mundo. Y yo le agradezco al Señor por ese momento de esa batalla donde uno como joven, con esas hormonas naturales, biológicas, pero al mismo tiempo con esa batalla de tus deseos naturales, de entender qué es lo que está pasando en ti y saber por la Biblia, por la palabra de Dios, que hay una lucha espiritual. Luego que tú identificas qué está pasando contigo, comienzas a trabajar en pos del Señor y a darle lugar al Espíritu de Dios en obrar en tu vida, para que sigas creciendo, para que a pesar de la persecución sigas adelante, porque sabes que estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué te dice esto? Su palabra, ¿verdad? Dios ha determinado su gracia, estos medios para nosotros entender su voluntad. Así que en medio de persecución y saber que si es en pos de su santidad, en pos de su palabra, nosotros estamos, ¿verdad?, buscando crecer espiritualmente. Así que la persecución por Dios es el segundo proceso, punto de esta obra de Dios, ¿verdad?, para hacernos sus valientes. Vamos allá atrás a Deuteronomio también. Deuteronomio 13. Hermano, el Señor había dicho su voluntad y había muchos que fueron valientes en hacerlo. Y la mayoría, como es las estadísticas, en muchas cosas, en las cosas espirituales, no quiso hacer la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Porque el tiempo pase. Hermanos, si el Señor está hablando en nuestras vidas, jóvenes, para más compromiso delante de Él, el Señor está hablando para que tú tomes decisiones, yo también. Esto siempre ha sido su voluntad. Mire Deuteronomio 13, que su pueblo reprenda las cosas del mundo, que esté en contra de ellas, que no aceptemos estas cosas que nos obstaculizan para crecer en el Señor, en su santidad y en su voluntad. Deuteronomio 13, 7. Mire lo que dice aquí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y sigue siendo su deseo con nosotros. Vamos a leer del 6.
Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hija, tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, oiga bien, hasta donde el Señor se está metiendo allí, como estaba pasando con Gedeón, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. ¿Qué dice el 8? No consentirás con él. ¿Qué dice allí? Léalo. No consentirás con él. Léalo otra vez. No consentirás con él. Pero mira lo que dice el 9. Sino que lo matarás. No lo voy a poner a repetir eso. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios para nosotros hoy. Gracias al Señor que Él. ¿Por qué entendemos esto, hermano? Porque en el Nuevo Testamento sería otro tema. Pero lo que Cristo Él mismo ha cambiado en su voluntad, no en cuanto a su carácter, sino en la forma de hacer las cosas. Dios mandó muchas cosas por Israel, como la ley del talión, que fue ojo por ojo, diente por diente. ¿Y por qué entendemos que no es la voluntad de Dios para la iglesia hoy? Hermano, porque Él mismo dijo, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo, pero yo os digo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hizo Dios? Dios le está mostrando a Israel, sabiendo lo que venía con sus pueblos, y los pueblos idólatras. Es como que dice el comienzo de aquí, de estas generaciones, que hoy, hermano, estamos sufriendo aquellos que no exterminaron lo que Dios dijo que se terminara. Hoy estamos sufriendo el pecado. Y Dios conocía a cada alma, Dios conocía a cada familia, Dios conoce a cada persona, y Él mandó a Israel a tomar estas decisiones. Eran guerreros literales. Pero ya el Señor ha dicho, ya ese tiempo, yo hice lo que tenía que hacer. Ese tiempo pasó y ahora yo he mandado a mi iglesia, a mi pueblo, a servir al mundo. No a vivir en sus obras, a reprender sus obras, pero a servir al mundo con el Evangelio de Cristo y hacer luz en este mundo. Gloria al Señor, hermano, que esa es nuestra batalla, es espiritual, no es literal ni es violenta. Aquí, pero vemos, hermano, ¿qué nos enseña Deuteronomio 13? Que es el deseo de Dios. Él siempre ha rechazado el pecado y aún siempre ha mandado a su pueblo a no consentir, no está de acuerdo. Mi hermano, no podemos estar de acuerdo. Si algún íntimo, como yo siempre digo, hermano, la vida cristiana no es defender a personas, hermano. No es defender al pastor primero, no es defender al diácono primero, no es defender a mi amigo cercano y a mi amiga que está siempre en los jóvenes. Es defender al Señor y su santidad. Amén. Eso no quiere decir que rechacemos a otros. Eso quiere decir que antes que yo decirle a mi amigo, ven, vamos juntos a compartir, debemos nosotros compartir la santidad de Dios. Debemos ayudarnos a vivir para Dios. Hermano, no consientas, dice allí. Debemos soltarnos y ayudarnos. Porque de otra manera lo que va a haber influencia mala en nuestras vidas. Va a haber consecuencias por no hacer la voluntad de Dios. Hermano, esta preparación para ser valiente delante de Dios. ¿Te ves por qué son valientes realmente? Hacer lo que otros no hacen. Recuerden, no es vivir en el rechazo, es vivir obedeciendo a Dios primero. Eres primero Dios. Por eso, si te va a invitar a alguien a algún lugar que no dé testimonio, tú primero vas a decir, no, yo me debo a Dios. Por eso, en una conversación o en algo que realmente no te está ayudando a crecer espiritualmente, tú vas a poner a Dios en primer lugar. No importa que muchas veces perdamos la intimidad de una amistad. Muchas veces perdemos compañerismo. Hermano, hasta el ministerio muchas veces hay soledad humana, porque hay pocos que quieren hacer la voluntad de Dios. Pero hermano, vamos a tener victoria en Cristo Jesús. Y vamos a tener amigos reales que invoquen el nombre del Señor. Por último, no solamente persecución con Dios, sino el último proceso allí que vemos, y el glorioso proceso de ser valiente ante Dios, es ver el poder del Espíritu de Dios. Amén. El poder del Espíritu de Dios. Jueces 6:34. Allí vemos cómo dice 31, para leer lo que no leímos. Jueces 6:31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: contendéis vosotros por Baal, defenderéis su causa. Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo. ¿Cómo de que divorcio está? El Señor puso gracia, oiga bien, en un hombre que era el padre de Gedeón en idolatría. Pero Dios, ¿usted sabe lo que hizo? Puso gracia en la palabra del padre de Gedeón por la obediencia y la santidad de Gedeón delante del Señor.
Y la respuesta que dio aquí fue algo sabio. Por la obediencia de Gedeón. Otra vez la gracia fue respondida al siervo de Dios por poner su fe y hacer lo que a Dios le agradaba. ¿Usted sabe lo que hacemos como humanos? Muchas veces, ay, pero yo no veo cómo yo voy a salir de esta, y nos rendimos al pecado, hacerlo como a Dios le desagrada. Por eso, joven, nunca fijarte en el examen va a ser la opción que Dios te ha dado. Aunque tú no veas cómo tú vas a salir de esa, que sea siempre de la forma santa. Amén, mi hermano. Por eso los negocios, mi hermano, en los trabajadores, al cristiano, es que no es que el pastor también la tiene clara toda de que cómo va el Señor a proveer. Y tenemos la presión de los acreedores, como decía esta mujer con Eliseo. Y tenemos los 15 y los 30 y el Edesur, que al otro día, oye, los cristianos tienen que copiar el Edesur con su fidelidad y constancia en cortar la luz. Y después cuando la van a retomar, ay, esto se está grabando, pero es la verdad. Hermanos, no nos llevemos de las presiones de la vida. Dios puede estar allí probando nuestra fe. Vamos siempre a confiar en el Señor. Viene la persecución por Dios, pero Dios quiere mostrar su victoria a través del poder de su Espíritu. Así que lo tercero de este proceso es que el poder del Espíritu de Dios, que acompaña su victoria. Aquí Gedeón lo iban a matar, ofendió al pueblo entero, pero el papá, con la gracia del Señor Jehová, dice: si es un Dios, es Baal, entonces Baal que mate y que se encargue él mismo con aquel que ha derribado su propio altar. ¿Y a quién es Baal, hermano? Oh, un Dios falso, no es Dios. No había poder ahí, gloria al Señor. El Señor una vez más estaba protegiendo a Gedeón. Hermano, eso es lo que va a pasar con nosotros. El Señor va a proteger a su pueblo. El poder de su Espíritu incluye la victoria de estos valientes del Señor. Dios estaba preparando a Gedeón para grandes cosas, pero ya era un compromiso de santidad. Segundo, que era parte del proceso. ¿Qué era parte de ese proceso? La persecución con Dios. Y lo último es parte de ese proceso, el poder del Espíritu de Dios. Fíjese allí entonces, el 32, le pusieron nombre inmediatamente. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal. Esto es, ¿qué significa? Contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Y gloria al Señor, hermano. El mundo puede poner nombres, el diablo desanimará, pero hermano, tenemos y servimos al único que es verdadero. Allí el diablo, Baal, nadie va a hacer nada contra el siervo de Dios, porque este hombre estaba haciendo la voluntad de Dios. El Señor inmediatamente pone sus ojos en sus siervos. El Señor inmediatamente manda allí que su espíritu haga grandes cosas con sus siervos. El Señor inmediatamente ejecuta, hermano, victoria a su pueblo, porque estamos allí en un compromiso de santidad, porque estamos allí fieles aún en persecución, y vamos a ver el poder de su espíritu. Fíjense lo que dice entonces el 33. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, el cual te tocó el cuerno. Los abiezritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Ser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Vamos a leer del 36 al 40, que también es un pasaje bien interesante para el pueblo de Dios. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, y aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, se van a hablar esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda tierra hubo rocío. Hermanos, el vellón de lana, habíamos mencionado, no es un mandato para el pueblo de Dios. Aún los teólogos y este también siervo de Dios confirma que el vellón de lana no es un mandato a nosotros poner vellones de lana. Nos está enseñando, y aún que Gedeón ya estaba confiando, hemos visto que había confiado en la palabra del Señor. Pero esto es una confirmación. No era, oiga bien, no era buscando la voluntad de Dios que estaba.
sino una confirmación de la voluntad de Dios, es algo diferente. Así que muchas veces nosotros, hermanos, ¿qué tenemos? Tenemos la palabra de Dios, amén. Tenemos el Espíritu de Dios que nos guía. Tenemos al Señor, que es el Salvador y que es aquel, el pastor de pastores que nos guía a su voluntad. Pero muchas veces nosotros hablamos, Señor, muéstrame por tu palabra. Así que, ¿qué podemos aprender de vellón de lana, hermano? Primero, ya vimos que no debemos poner vellones de lana literales, porque podemos estar tentando a Dios, cuidado. Así que, ¿qué hacemos? Tomamos todo lo que el Señor nos ha dado de su palabra, todos los medios por los cuales Él nos guía, y luego que hemos nosotros tomado todo lo que Él nos ha dado para guiarnos, sí pedimos al Señor que nos dé su paz, sí pedimos al Señor que nos muestre las circunstancias. El vellón de lana sería como las circunstancias. Recuerden que las circunstancias no son la forma en que abriendo puertas y cerrando puertas es la forma en que Dios nos va a hablar su voluntad. No, hermano, lo primero es nosotros orar a Dios, amén, mis hermanos, entregar nuestros planes a Dios. Lo segundo es nosotros buscar su palabra y cerciorarnos que no estamos violando ningún principio de la palabra de Dios. Hermano, pero hay gente que está orando para unirse en pío. Y entonces verá un vellón de lana, oiga bien, mal interpretado sería, Señor, cuando salga, como decía el Señor me reveló que tú vas a ser mi esposa. ¿Cómo es eso? Y usted oró por eso. Y usted vio primero allí por lo que el Señor te había dado en su palabra. Si usted estaba realmente tomando principios de su palabra por estas decisiones, el que salga con la camisa verde, ese no, hermano, es tentar a Dios, cuidado. Él quiere una relación estrecha con nosotros cada día, amén, mi hermano. Él quiere, nos ha dado una iglesia para escuchar su voz cada día, amén, mis hermanos. Él nos ha dado un pastor que nos está enseñando su palabra, amén, mis hermanos. Él nos ha dado oración que ya mencionamos para llevar todas nuestras cargas, nuestras decisiones a Él primero. Así que después que hemos agotado todos los medios para nosotros pedirle al Señor y conocer su voluntad, luego, Señor, le pedimos también, Señor, no el teacher y no que el Señor me reveló una cosa porque su revelación está completa, sino muéstrame por tu palabra. ¿Sabe qué el Señor ha hecho con misioneros? Para el Señor confirmar su llamado, mostrar por la misma palabra un versículo que va relacionado con esa decisión que yo debo tomar. Y una carga sobre algo, hermano, una y otra vez, dentro de la palabra de Dios y la voluntad de Dios, a lo que quiere mandarte a hacer. No va a ser algo ni como un sueño, ni otra cosa más. No entendemos esto porque este no es el énfasis de ningún apóstol, de ningún lugar de la palabra de Dios. Dios solamente utilizó los sueños para revelar su palabra a los profetas, para completar la Biblia completa, mi hermano. Y hoy el mismo apóstol Pedro nos dice que atendamos a la antorcha, que es la palabra de Dios. Así que, hermano, Dios quiere mostrar el poder por su Espíritu Santo. Amén. Y esto es a través de nosotros confiar en Él y hacer su voluntad. 1 Corintios 6, 14. Fíjense allí lo que Pablo le dice a los Corintios. 1 Corintios 6, 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Está hablando aquí de glorificar al Señor con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, porque le pertenecen al Señor. Y termina hablando de huir de la fornicación, porque en el cuerpo debemos ser santos, porque en la mente debemos ser santos, porque toda nuestra vida debe vivir en santidad delante del Señor. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué el Señor ha puesto por su Espíritu, hermano? Su poder para levantarnos, para ayudarnos, mis hermanos. Hemos tomado decisión de compromiso de santidad. Veremos persecución en el proceso. Eso es parte de lo que está pasando con tu vida delante de Dios. Tú te estás acercando a Dios y este mundo te va a aborrecer. Te estás acercando a Dios y aquel que no va por el mismo camino va a ir en contra de esto. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Entendemos cuál es la función del Espíritu en el Antiguo Testamento? ¿La diferencia? El Espíritu venía en momentos especiales y se iba. Hermano, oiga qué privilegio. Recordamos, según la profecía de Ezequiel, que Dios iba a poner un corazón de carne en Israel. Entendemos que es la profecía, la promesa que Dios iba a poner su Espíritu viviendo en los creyentes del Nuevo Testamento las 24 horas todo el tiempo, hermano. Gloria a Dios. Así que, hermano, nosotros como creyentes en el Nuevo Testamento tenemos el privilegio de que el Espíritu no se va y viene, sino que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue lo que dijo el Señor. Ahora el Espíritu Santo se apaga y se contrista. Y por eso, mi hermano, cuando tenemos un compromiso de santidad, de obediencia al Señor, veremos el poder y la victoria del Espíritu de Dios.
El Señor quiere levantar a su pueblo por su Espíritu. El creyente debe ver el poder y la grandeza del Espíritu de Dios. Y mencionando solamente allí, si te quieres copiar en Efesios 1, 18 y 19, cuando Pablo oraba con los efesios y le decía que el Señor alumbrara los ojos de su entendimiento, para ver las riquezas de Cristo y para entender la supereminente grandeza del poder de Dios. Hermano, Dios quiere mostrar el poder a su pueblo. Por eso vamos a ser valientes de Dios, que Dios utilice con poder en este mundo. Ya el Espíritu Santo no va a venir a irse, sino que el Espíritu Santo tenga control sobre nosotros de una manera tal que Dios nos dé victoria sobre el pecado y podamos nosotros en este mundo ser la diferencia, ser valientes delante del Señor. Ser estos líderes en estas batallas que el Señor quiere ganar en esta región, en estas casas. ¿Cómo será ser valiente, la valiente que el Señor quiere? Viendo el poder, ¿verdad?, del Espíritu de Dios. Así que hay una obediencia al Señor para que el Espíritu de Dios esté tomando control de nuestra vida, no esté apagado y esté triste allí, sino que esté obrando con poder, tomando el control de nuestras vidas. Mi hermano, el Señor quiere mostrar su poder a su pueblo. El Señor estaba preparando a Gedeón. Gedeón quería una confirmación. Por eso, esto es lo que pedimos a Dios después que nosotros hemos buscado en oración su palabra y consejos, ¿verdad?, de nuestros hermanos en Cristo. Recuerden allí, sabios en 1 Corintios 6. Sabios son aquellos que están basados en la Biblia, y nuestros pastores que son las guías que el Señor también nos ha puesto. Y después que hemos agotado todo eso, hermano, mire, pídale al Señor la paz, pídale al Señor que muestre y abre y cierre puertas, porque estamos orando, porque estamos conociendo en su palabra. ¿Usted sabe qué hace el Señor? Que muchas veces antes de las puertas, una puerta se puede abrir y viola un principio del Señor en su palabra. Entonces, joven, ¿verdad?, todo muchacho que venga a ti, que tenga todas las cualidades como muchacho, va a ser el novio que tú quieres tener. No, si es impío, ya es un yugo desigual, y eso está fuera de la voluntad de Dios. Amén, jóvenes. No, yo no escuché, amén. Amén, jóvenes solteros. Amén. Estoy casado, yo no tengo que coger esposa, yo tengo que seguir viviendo en santidad con mi esposa. Pero ya yo tomé esa decisión. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos buscar obedecer la palabra de Dios primero. Amén, mis hermanos. A todos juntos ahora, ¿verdad?, casados y solteros. Dios quiere mostrar tres cosas entonces de este proceso. Vimos el miércoles que Dios, la fe en el Señor nos hace valientes. Hoy estamos viendo la preparación de los valientes de Dios. ¿Tienes tu fe en el Señor? Prepárate. Está allí que el Señor va a hacer tres cosas. Una que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuál fue el primero? Un compromiso. ¿Estás conmigo? De santidad. Lo segundo de este proceso es la persecución por Dios, porque está haciendo la voluntad de Dios. Seamos fieles en este tiempo. Y lo tercero es, recuérdense del Espíritu en el 34. El poder del Espíritu de Dios, que nos va a ayudar a tener la victoria en todas las cosas. Amén. Vamos a ver. Gracias, Señor, una vez más, Señor, por lo que tú nos has mostrado con Gedeón. Padre, si nosotros no somos obedientes a ti y te amamos por encima de casa, de padre, de madre, otra vez no es mandándonos a rechazar a ninguna persona, sino a ponerte por encima de toda cosa y toda persona. Nuestro amor a ti, Señor, nuestro servicio a ti debe estar primero, Señor. Y luego con respeto, con prudencia, como hizo Gedeón, que él no quería ofender a su padre, pero él te amaba a ti por encima de sus padres. Él no estaba de acuerdo con la idolatría. Él aquí estaba dispuesto a obedecer a Dios por encima de los hombres. Y comenzó inmediatamente a haber persecución por ti, Señor. Padre, si esto es parte del proceso, que no nos asustemos, que no te dejemos, que no nos asustemos y nos intimidemos porque vemos al mundo persiguiéndonos. Ya el mundo se está dando cuenta que no pertenecemos a ellos, que no pensamos igual, y que podamos utilizar esto para que otros vean a Cristo en nosotros. Que seamos fieles. Ayuda a los jóvenes, Señor, a ser fieles en estos tiempos, Señor. Y enseñar a otros también a que ese es el valiente, el que se para en la brecha, el que tiene convicción en este mundo. Que eso es parte del crecimiento del cristiano. El Señor lo dijo: si el mundo nos aborrece, somos bienaventurados, mi Dios, porque tú nos bendices. Porque allí está parte del proceso y la preparación
de los valientes delante de ti, Señor. Úsanos, Padre, decimos en aquí, Señor, para que por último tu Espíritu nos use con poder, Señor, y realmente podamos tener victoria como Gedeón. Señor, que estos vellones sean la confirmación de lo que ya tu palabra nos ha dicho. Señor, que no estemos nosotros buscando otras cosas primero que no sean tu palabra, para no equivocarnos a tomar decisiones, Señor, sino que podamos nosotros escucharte a ti primero, tomar decisiones de obediencia y santidad, y luego, Señor, esperemos la confirmación tuya, Señor, en nuestros corazones, a través de los siervos, a través de responder nuestras oraciones. Padre, gracias porque tú quieres guiar a tu pueblo. Gracias porque tú quieres que tu pueblo pueda experimentar tu victoria y tu poder. Mi Dios, ayúdanos a ser valientes, Señor. Padre, yo sé que tú quieres hacer una obra grande con tu pueblo cuando se acerca tu venida. Oh Padre, perdona nuestros pecados. Ayúdanos a que si hay idolatría en nuestras casas, Señor, cosas o personas que no quieren seguirte a ti, que no miremos, que no nos desanimemos con otros, que miremos a Cristo y sigamos adelante, Padre. Haz tu obra con tu pueblo, Señor. Ayuda a cada niño, joven y adulto a tomar decisiones de obedecer más a Jehová, Señor. Yo te pido que si hay alguno que no te conoce hoy, que pueda tomar una decisión por encima de casa, padre, madre, hijo, hija, de obedecer a Cristo, de entregarse a ti como Salvador primeramente, y luego tú arreglarás toda casa, toda relación, Señor, y toda situación en nuestras familias, en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, Señor, por esta tarde una vez más. Bendice a tu pueblo, a esta región también, para que pueda seguir conociendo la voluntad de Dios. Que no consintamos, Señor. No importa quién sea, se acerca a nosotros. La relación, el mejor amigo debe ser Cristo primero en nuestras vidas. Y podamos decirle a nuestros amigos, a nuestros compañeros, en nuestras relaciones, a nuestras esposas, a nuestros hijos, que Dios debe ser primero, que a ti tenemos que obedecer primero, antes que a los hombres, antes que negocios, antes que relaciones, antes que deseos, Señor. Que esperemos tu tiempo, que podamos nosotros obedecerte más. Ayúdanos a agradarte, mi Dios, y gracias, Señor, por hablar una vez más a tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, nos bendiga esta noche, pero ahora vamos a esta ordenanza y privilegio de la Santa Cena en el Señor. Así que vamos allá a 1 Corintios capítulo 11.